Hola, ¿qué tal? Soy Bruno Schaff, esto es Pez en el Agua. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo hacen todo por ganarse el aplauso de la gente, a costa del Perú, todo por ocultar sus mentiras, la crisis económica continúa y los datos son aterradores. Según el INEI, en el trimestre de junio, julio, agosto, el trabajo adecuado en Lima disminuyó en 47%. Así es, 47%. Es decir, la mitad de los limeños que tenían un trabajo adecuado lo han perdido en el trimestre de junio, julio, agosto. Un dato aterrador. Esto no nos debería sorprender considerando que los esfuerzos de los que tanto habla el señor Vizcarra han estado más bien concentrados en conseguir empleo para sus familiares y amigos más cercanos, como por ejemplo los hermanos de su esposa, por ejemplo el esposo de la secretaria, el señor Swing, el señor Ceballos, entre otros. También fue muy útil para dejar en el desempleo a millones de peruanos, declararle la guerra al sector privado, que le da trabajo a 16 millones de peruanos. Fue esa actitud del Ejecutivo y también del Congreso la que causó esta terrible crisis económica que estamos atravesando, y que fue principalmente creada en casa. Por más que los políticos, principalmente del Ejecutivo, intentan explicar todos los males del Perú, todos los males a través de la pandemia, esta crisis económica fue principalmente creada en casa. De otra manera no se puede explicar por qué el Perú, a comparación del resto del mundo, ha sufrido tanto económicamente con esta crisis. No se podría explicar este gráfico de la Cámara de Comercio de Santiago que muestra que el Perú entre marzo y julio tuvo la peor caída del empleo a nivel global, no regional, global, más que Chile, más que Costa Rica, más que el resto del mundo, una caída del 39%. Una caída de esa envergadura solo se puede explicar a través de pésimas políticas públicas y pésima gestión. ¿Y quién es el encargado de gestionar en el Perú? El Ejecutivo. No el Congreso, no el Poder Judicial, no el TC, el Ejecutivo, el señor Martín Vizcarra. Lo más preocupante de todo esto es que ni siquiera hay un interés por crear empleo, ni siquiera por mantener el empleo existente. Todas las reacciones del Ejecutivo han estado mal planteadas o han llegado demasiado tarde. No solo reactiva tiene demoras importantes que le han costado la vida a miles de empresas en el Perú y consecuentemente el trabajo a miles de trabajadores. FAE Agro tiene demoras. FAE Turismo tiene demoras hasta 3 meses. Mi Perú, Arranca Perú. Todos estos programas tienen demoras importantes que le están costando la vida a miles de empresas en el Perú. Finalmente, y después de haber explicado la terrible gestión y lo costosa que ha sido la gestión del señor Vizcarra, resulta totalmente imposible de creer los altos niveles de aprobación que tiene el señor Vizcarra. Según la última encuesta de Ipsos, el señor Vizcarra tiene el 57% de aprobación, de lejos más que Alan García en su segundo gobierno a estas alturas y que el señor Ollanta Humala a estas alturas. Resulta totalmente incomprensible después de lo destructiva que ha sido esta gestión. Resulta aún más incomprensible que una de las principales razones por las cuales la población peruana aprueba la gestión de Vizcarra es por su capacidad de generar consenso. Los peruanos se acuerdan que disolvió el anterior Congreso porque no podía trabajar con ese Congreso en un acto muy cuestionable que fue declarado constitucional apenas por un voto en el Tribunal Constitucional y que aún gran parte de los especialistas señalan que eso fue inconstitucional y que en realidad fue un golpe de Estado. Los peruanos son conscientes que el presidente tampoco puede trabajar con este nuevo Congreso y que de hecho el día de hoy se está discutiendo la posible vacancia del señor Vizcarra. Son conscientes que el señor Vizcarra es incapaz de trabajar en democracia, de trabajar con un Congreso en oposición. ¿A qué consenso se refieren los entrevistados? ¿A qué consenso se refieren? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes, acá en Perú 21.